Se cumplen 10 años del inicio de las protestas en Siria que derivaron en una catastrófica guerra civil. Al menos 380.000 muertos, 5,6 millones de refugiados y 6,7 millones de desplazados internos son el saldo del conflicto. Hoy el presidente Bashar al-Assad continúa en el poder y el país vive una dramática crisis social y económica. Tenemos análisis en esta emisión. Las grandes economías de Europa, Francia, Alemania, Italia y España se sumaron a la creciente lista de países que deciden suspender temporalmente el uso de la vacuna contra el COVID-19 producida por AstraZeneca. Esto por reportes de coágulos sanguíneos en algunas de las personas que recibieron el fármaco. La OMS llamó a evitar el pánico y recomendó que se siga usando la vacuna. Los obispos del Vaticano no pueden bendecir parejas del mismo sexo. Así lo estableció hoy la Santa Sede en un nuevo revés para las uniones homosexuales entre fieles de la Iglesia Católica. Esta comunidad esperaba una mayor apertura durante el pontificado del Papa Francisco. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en FRAS 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Bienvenidos nuevamente. Iniciamos en Siria porque hoy se cumplen 10 años del inicio de las protestas contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que dieron origen a una cruenta guerra civil que deja más de 380.000 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, así como 5,6 millones de refugiados y 6,7 millones de desplazados internos. Para analizar esta información, nos comunicamos con Haniel Melamed, profesor de Política Comparada de Medio Oriente y el Norte de África y PhD en Seguridad Internacional, quien se conecta con nosotros desde Barranquilla, Colombia. Bienvenido a FRAS 24 y cuéntenos, se conmemoran 10 años del inicio de las protestas que derivaron en una guerra civil de enormes proporciones. Se habla de 380.000 o 500.000 muertos, debido a que hay 200.000 personas al menos que permanecen desaparecidas. ¿Cuál es la magnitud entonces de la guerra en Siria en términos humanitarios? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un saludo especial a su audiencia. El balance es desgarrador. El nivel de brutalidad, violencia y barbarie desplegado en la guerra en Siria realmente no tiene un precedente cercano en la región. Hay que tomar en cuenta que el conflicto armado en Siria no fue simplemente unas manifestaciones populares que se volvieron o adquirieron un carácter revolucionario y por consiguiente se transformó en una guerra civil de carácter o de forma automática. En el conflicto armado en Siria se entrelazan los intereses antagónicos de muchos actores estatales y no estatales, tanto regionales como actores globales, que han puesto allí efectivamente en marcha toda una serie de mecanismos para lograr sus objetivos estratégicos. Un punto interesante frente a esto sería mencionar como, por ejemplo, Said Rad al-Hussein, quien fuera en su momento el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que el conflicto armado en Siria es, o era en aquel momento, la catástrofe humanitaria más grave creada por el hombre desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues una década después, Bashar al-Assad continúa en el poder. ¿Puede decirse que el líder sirio sale ganador en este conflicto? Bueno, frente a eso hay que analizarlo, digamos, con mucho detenimiento y mucho equilibrio, ¿no? Mucha tranquilidad. En primer lugar, yo no creo que podríamos hablar de una victoria en términos absolutos de Bashar al-Assad. Me gustaría hacer dos precisiones y explicarme por qué. La primera es que hablar de una victoria precisamente en esos términos sería entregarle muchísimo crédito a Bashar al-Assad por el resultado de la guerra. Y si analizamos lo que ha sido la dinámica de la confrontación armada durante estos 10 años, precisamente cuando las Fuerzas Armadas del régimen estaban encargadas de conseguir o asegurar, digámoslo así, la estabilidad política del régimen, no lo lograron. De hecho, iban perdiendo. Fue cuando llegaron otros aliados del régimen de Bashar al-Assad que apostaron decididamente a darle un apoyo político y militar cuando la dinámica de la guerra cambió y efectivamente un régimen que había sido desahuciado por muchos analistas internacionales cobró un nuevo ímpetu y logró transformar una adversidad manifiesta en el recorrido de la guerra. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es interesante mencionar que efectivamente Bashar al-Assad no ha tenido históricamente una formación militar que le permita a él, pues, acreditarse los éxitos de la contienda y los éxitos de la guerra.
Y creo que esto se articula perfectamente con lo que mencionaba anteriormente, cuando estos nuevos actores aliados del régimen, específicamente Rusia, específicamente Irán y Hezbollah, por ejemplo, como actor delegado de este último, acudieron al rescate y transformaron una dinámica bastante adversa para los intereses estratégicos compartidos. Bueno, rápidamente, cuéntenos, ¿usted percibe algún indicio de que Siria pueda alcanzar la paz en un futuro cercano o mediano? Pues es la pregunta que todos los analistas que seguimos este conflicto nos hacemos. Frente a eso habría también que hacer varias precisiones. La primera es que el conflicto no ha terminado. Es un conflicto que, si bien ya no tiene quizás el mismo cubrimiento mediático, todavía sigue generando un ciclo de sufrimiento bastante desgarrador en la región, como lo mencionábamos anteriormente. En segundo lugar, habría que resaltar también que la relevancia, la importancia geopolítica siria se mantiene todavía, sigue siendo un escenario ideal para que varios actores estatales y no estatales intenten imponer, digamos, su visión hegemónica sobre la región. Y en tercer lugar, para terminar, valdrá la pena resaltar que el conflicto armado en Siria hoy por hoy podríamos catalogarlo como un conflicto interdicto, es decir, su resolución, sus dinámicas van mucho más allá de lo que tengan que decir los propios sirios al respecto. La resolución del conflicto armado en Siria hoy por hoy también pasa por Teherán, hoy por hoy también pasa por Moscú, por Washington, por Ankara. Claro. Es decir, hay muchos actores que de una u otra manera están determinando la continuidad de esta guerra. Gracias, profesor Melamed, por sus opiniones. Y durante esta semana en France 24 les entregamos una serie de informes de refugiados sirios en diferentes países. El informe de hoy es en Turquía, que comparte frontera con Siria y que acoge a cerca de 4 millones de refugiados, más que ningún otro país del mundo. Entre ellos, muchos jóvenes que no ven un futuro en su tierra natal y que están desilusionados por las promesas rotas de la revolución. Esta es la historia de Ola desde Estambul. Me llamo Ola Dawarsi. Vengo de Damasco. Tengo 26 años. Llegué a Turquía en marzo de 2015. Ola trata de llevar la vida de cualquier joven de su edad. Actualmente, esta estudiante que sueña con ser arquitecta del paisaje está grabando un video para los cerca de 20.000 inscritos a su cuenta de YouTube. Aquí puedo pensar en mí, hacer cosas para mí. Cosas que me gustan y que eran difíciles de realizar en Siria. Por ejemplo, tengo mi cuenta de videos en YouTube. Me hace falta mi casa, mi hermana, mis amigos, mi familia. Todos están allá. No tengo televisión y no veo noticias. Cuando quiero saber qué está pasando en Siria, le pregunto a mi hermana o a mis amigos. Trato de mantener la distancia porque cuando hablan de Siria en la televisión, me siento mal. Me siento triste. ¿Tiene esperanzas para Siria? No. ¿Que sí creo que la situación va a mejorar? No. Ni me lo pregunto ni lo pienso tampoco. Ola fue escogida para participar en un cortometraje que cuenta la historia de una Siria que se adapta a un nuevo país. Aquí la gente tiene prejuicios muy arraigados en contra de los sirios. Por ejemplo, cuando voy a visitar un apartamento, la gente me ve, se da cuenta de que soy una persona de bien, pero no me lo quieren arrendar porque soy siria. No quiero volver a Siria porque allá no podría cumplir mis sueños. Mi país es incapaz de asegurar lo mínimo necesario para sus habitantes. Si no hubiera habido guerra, mi vida habría sido tan diferente. Creo que me habría conformado con una vida sencilla, sin peligros, sin miedo hacia el futuro. Cambiamos de información y hablamos ahora del COVID-19 porque el ministro de Salud de Alemania anunció la suspensión del uso de la vacuna de AstraZeneca, una decisión que también tomaron otras naciones del continente como Italia, España y Francia. El motivo radica en indicios de que tras la inoculación se podrían formar coágulos de sangre que en algunos casos habrían sido fatales. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento aseguran que dichos casos no tienen relación con la vacuna. Informe de Luis Muñoz. Aumenta el rechazo contra la vacuna de AstraZeneca en Europa. Alemania, Francia, Italia y España suspendieron la inoculación con la solución de la firma anglo-sueca.
El país germano lo hizo tras la recomendación del Instituto Paul Ehrlich, encargado de la regulación de vacunas. La decisión de hoy es una medida puramente de precaución. Se han administrado millones de vacunas con AstraZeneca en todo el mundo. Todos somos muy conscientes de las consecuencias de esta decisión y no la tomamos a la ligera. Después de Alemania, fue Francia, mediante el presidente Emmanuel Macron, quien se unió a la suspensión. La decisión se tomó de acuerdo con nuestra política europea de suspender la vacunación de AstraZeneca como medida de precaución. Alemania, España, Italia y Francia, las 4 principales economías de la Unión Europea, mostraron unidad. Este lunes también suspendieron la vacunación Portugal, Chipre, Luxemburgo y Eslovenia, que se suman a la lista de países que lo hicieron en los últimos días. Unas decisiones que contrastan con las peticiones de la Organización Mundial de la Salud de no pausar campañas de vacunación. En esta línea se pronunció el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Seguimos confiando mucho en el programa de AstraZeneca y es genial ver que se implementa a tal velocidad en todo Reino Unido. Las interrupciones en la inoculación estarían causadas por presuntos problemas de coagulación que habrían llegado a ser fatales. Sin embargo, tanto la OMS como la Agencia Europea del Medicamento aseguran que no hay indicios de que esa causa sea por la vacunación. La solución de AstraZeneca fue una de las primeras y más baratas en llegar al mercado, y hasta el 10 de marzo la Agencia Europea reportó que habían encontrado 30 casos de coagulación sanguínea entre cerca de 5 millones de personas vacunadas. En noticias del Vaticano, la Santa Sede dictaminó hoy que sus obispos no pueden bendecir las uniones de parejas del mismo sexo. Esto supone un fuerte golpe para la comunidad homosexual dentro de la Iglesia Católica, que confiaba en una mayor apertura en la curia de la mano del Papa Francisco. Más en el siguiente informe, veamos. El Vaticano decretó este lunes que la Iglesia Católica no bendecirá uniones del mismo sexo, argumentando que Dios no puede bendecir pecados. En ciertos países, tales como Estados Unidos o Alemania, algunos prelados han comenzado a dar estas bendiciones en lugar del matrimonio. Esto llevó a unas diócesis a preguntarse si esta práctica era legítima, y la respuesta del Vaticano, negativa. La Iglesia no puede bendecir estas uniones porque la Iglesia considera que los matrimonios son sagrados y estas uniones no son comparables al matrimonio. La decisión, que fue aprobada por el Papa Francisco, satisface a los católicos más conservadores, pero a su vez es una decepción para los miembros LGTBI de la Iglesia, que esperaban una aceptación más formal. El Papa ha respaldado una protección legal para las parejas homosexuales, aunque no ha aceptado el matrimonio igualitario dentro de la Iglesia. Este asunto simplemente demuestra lo mucho que el Vaticano ha perdido el contacto con los fieles. Dios ya ha bendecido a estas parejas y un ritual formal es solo un reconocimiento de esa bendición. La decisión del Vaticano resalta que la Iglesia sigue dando la bienvenida y mantiene las bendiciones sobre la población gay, pero no sus uniones, porque el sexo entre parejas homosexuales es pecado. Es algo que divide a los fieles. Algunas encuestas muestran que una mayoría de los católicos en España y Europa Occidental aprueban el matrimonio igualitario, mientras que otras iglesias en Europa del Este, África y Asia se oponen a ello. En Estados Unidos, un grupo de congresistas republicanos visitó centros de procesamiento de migrantes en la frontera sur, donde preocupa una nueva llegada masiva de indocumentados, entre ellos miles de menores no acompañados. Los republicanos culpan al presidente Joe Biden, quien revirtió varias de las políticas migratorias del exmandatario Donald Trump y de haber generado una nueva crisis humanitaria en la frontera. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, responsabilizó a la nueva administración por el sufrimiento de los migrantes y denunció riesgos sanitarios para los estadounidenses. Vine aquí porque me enteré de la crisis. Esto es más que una crisis, esta es una angustia humana. La parte triste de todo esto es que no tenía por qué suceder. Esta crisis es creada por las políticas presidenciales de esta nueva administración. No hay otra forma de llamarlo que una crisis fronteriza de Biden. Así finalizamos por esta emisión, pero ustedes pueden también visitar nuestra página web france24.com. Tenemos información en inglés, francés, árabe y español sobre el acontecer internacional. Quédense también aquí en France 24. Nos vemos más adelante con más información.